Buen día, mis niños. Bienvenidos a la clase del día de hoy, viernes 7 de noviembre. Bienvenidos. Esta sería nuestra primera clase después de un feriado que tuvimos bastante largo. Palma, buen día, Palma. Gracias por conectarse. Palma, usted me dejó un mensajito en el chat. ¿Sí? ¿Sí le funciona el micrófono? Dígame que sí, Sí, Palma. buenos días. Buen día. Usted fue la que me dejó un mensajito en la plataforma. Sí, Ya. A ver, coménteme. Gracias por conectarse. Empecemos para poder yo tener un entendimiento completo de qué es lo que pasa. Usted me estaba diciendo algo al respecto de una tarea. sí, es que yo el día viernes, el 31, yo revisé la plataforma y solo me salía la actividad en clase sería. De ahí ya no me salía más. Y la actividad en casa, yo revisé también 2 días, yo revisé porque tenía que hacer el examen y el examen tampoco me salió. Y ya tengo cancelado hasta octubre. Y ya el día miércoles, que sería que vuelta retomamos las clases, me salió que tenía una notificación diciendo que tenía actividad atrasada. A ver, le comento. La última actividad que tuvimos con ustedes fueron las del 31. En vista de que estábamos entradito a un feriado, yo les extendí la tarea. No se las dejé para las 24 horas, sino para las 48 horas que usted vio en plataforma, que fue hasta el 1 de noviembre, 10 de la noche. Sí, todos los 2 días yo revisé y no me Entonces me salía la sorprende que tarea no en le casa. haya salido a usted la actividad si la actividad se programó. Y hasta les di tiempito de más para que ustedes puedan no estar con el apuro del examen y toda la situación, ¿no? El examen, otro dato importante, pues tienen una semana para rendir todos los exámenes. Es decir, que aún está a tiempo para poder rendir el examen correspondiente a la tarea. Tuvieron 48 horas. ¿Qué hacemos ahí, Palma? No hay como, si usted me dice que revisó la plataforma, les comento que yo revisé la plataforma porque he tenido que estar revisando la plataforma y aparece. La actividad aparece. Esta actividad que es la que usted está viendo, que es la de la clase del 31 de octubre. Esa sí la realicé. Una actividad yo la envié y la otra actividad no me aparecía. Ya, El mismo se día. programó para 48 horas, Palma. Ahí sí está entre la espada y la pared, porque 48 horas, yo saliéndomelo de lo normal, pues no, que son las 24, perdón, hasta las 10 de la noche, considerando que van a tener examen y un feriado, pues se lo dejé hasta el 1. O sea, un día más le dejé la actividad. Ahora, para el día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Son las 10:04. La clase se programó con tiempo de anticipación de acuerdo al horario que está establecido en la plataforma, que pueden ustedes ver que está aquí, que es 7 de noviembre a las 10 de la mañana. Y solo contamos con la presencia de Palma conectada y participativa dentro de esta clase. No tenemos más audiencia. En la parte inferior vamos a encontrar lo que es el libro. El libro se va a basar la clase del día de hoy, se va a basar la tarea y se va a basar pues la tarea en clase y la tarea en casa. Para la tarea en clase del día de hoy tenemos 5 enunciados. Son sencillos, más que todo de análisis. Ustedes analicen, encuentren la respuesta correcta y lo interpretan, pues, ¿no? Buen día, Castro. Bienvenida al día de hoy. Veo que tiene una fotito súper linda allí. Buenos días, Miss. Buen día, bienvenida. Ahora, para la tarea en casa vamos a tener 5 ejercicios. Estos ejercicios sí requieren un poquito más de proceso, pero los vamos a ir resolviendo pues con el transcurso de la clase. Nos falta Moyano, nos falta, ¿qué pasa? Nos falta Solórzano, me parece. Ay, por aquí veo un pajarito que es Castro. Ay, Castro, tenemos que madrugar, Castro. Si yo le comentara que parece que me quiere dar la gripa, que ustedes me ven que tengo hasta, me parece que me he pegado un maratón de llanto, pero no, parece que me quiere dar es la gripa. Entonces, ¿qué vamos a dar el día de hoy?
Vamos a ver sobre los sujetos explícitos e implícitos o tácitos. ¿Qué entendemos pues sobre este tema, Palma, que es la que le funciona el micrófono más? ¿Qué entendemos? ¿Qué hemos escuchado sobre los sujetos explícitos? Sobre los sujetos explícitos o tácitos, que es lo que menciona, son aquellos los que no están presentes en la oración, Ok, entonces expliquemos, pero se sobreentienden ellos. se sobreentienden sobre sí. Vamos analizando. ¿Qué es un sujeto explícito? Es el tipo de sujeto que aparece escrito y claramente identificado dentro de la oración. Indica que realiza la acción del verbo o de quien se está hablando. Se llama explícito porque se expresa directamente en la oración, sin necesidad de interferir o interpretar. ¿Cómo identificamos un sujeto explícito? Para reconocerlo debemos de buscar el verbo de la oración, preguntarle al verbo quién más el verbo. El resultado será el sujeto explícito. Un ejemplo para poder entender lo que les quiero decir es, los niños juegan en el parque, entonces preguntamos quién juega en el parque, entonces ¿cuál va a ser el verbo? Los niños. Las características, buen día Galarza, bienvenida, se nos acaba de agregar a la reunión, buen día, Buenos días, profe. bienvenida. Las características del sujeto explícito, vamos a recordar que más que todo está visible en la oración. Puede ser una palabra o un grupo de palabras, puede ser estar al inicio o estar en el medio o en el final de la oración. Siempre hay que buscarlo en esas partes. No es que solamente va a estar en el inicio o solo en el final, no, puede estar en cualquier parte. Puede ser un sustantivo, un pronombre o una frase nominal. Un ejemplo podría ser, pues, ¿no? María estudia para el examen. ¿Quién estudia? Hacemos la pregunta para detectar el sujeto, ¿no? María. María estudia. Otro ejemplo sería los perros ladran fuerte. ¿Quién ladra? Los perros. Ese sería el sujeto que estaríamos buscando, ¿no? Es importante destacar que el sujeto explícito no siempre está al inicio, puede aparecer en otros lugares. Diferencias entre lo que es el sujeto explícito y el implícito. Vamos a verlo más adelante. Entonces, si entendimos lo que es el sujeto explícito, Sí, si entendimos o no entendimos. sí, Ya, ok, Castro nos dice que sí entendió lo que es el sujeto explícito. Palma, Galarza. ¿Sí? Vamos con el sujeto implícito. El sujeto implícito, también llamado sujeto tácito o omitido, es el sujeto que no aparece escrito en la oración, pero se entiende por la forma verbal o por el contexto que se está tratando dentro de la misma oración, ¿no? ¿Cómo reconocemos a un sujeto implícito o tácito? Para identificarlo vamos a buscar el verbo de la oración, preguntarle al verbo quién realiza la acción. ¿Quién realiza? Esa es la pregunta que vamos a utilizar para detectar pues, si es un sujeto implícito o tácito, ¿no? La respuesta será el sujeto, aunque no esté escrita. Un ejemplo sería, voy al cine y le hacemos la pregunta, ¿quién va a realizar la acción? ¿Quién va? Yo.
Compramos para todos los días. ¿Quién compra? Nosotros, que es el sujeto implícito nosotros, ¿no? Otro ejemplo sería, están estudiando para el examen. ¿Quién está estudiando? Entonces, la respuesta sería ellos, que es un sujeto implícito, ¿no? ¿Por qué se usa el sujeto implícito? Más que todo se lo utiliza para evitar repeticiones, hacer el discurso más natural, mantener fluidez en textos y diálogos. Las características en sí del sujeto implícito es que no aparece escrito, recuerden, no aparece escrito, se deduce por la conjugación del verbo, es muy común en el español, más que en otros idiomas, encontrar el sujeto implícito o tácito y aporta naturalidad y coherencia al texto. Las comparaciones que podemos tener entre lo que es el implícito y el explícito, ¿cuáles serían? Palma. ¿Me repite la pregunta? Si hacemos una comparación de diferencia, el sujeto implícito, ¿qué hace? ¿Se escribe o no se escribe? El sujeto implícito. El implícito, ¿se escribe o no se escribe? Yo creo No, que sí. pero se entiende. Y el explícito, Sí, ¿es fácil de reconocer el implícito o no? sí, porque nos hacemos la pregunta de quién estamos hablando. ¿Se deduce De, por el verbo o no? sí, Se deduce por el verbo. En el explícito es fácil de reconocer y en el implícito se deduce por el verbo, por lo que dice Palma. Se hace la pregunta porque no está escrito. ¿Aparece de manera directa el explícito, sí o no, Palma? el explícito. El explícito aparece de manera directa, sí o no. Sí, Y el implícito no. está oculto o tácito, pues, ¿no? Hasta allí tenemos en claro lo que es el sujeto explícito, el implícito o tácito. ¿Dudas? No, ¿No? Ok, entonces vamos a ir con el siguiente, ¿no? El uso de la perifrasis verbal. ¿Tenemos idea de ese tema? ¿Han escuchado? yo no, mis. No, Castro nos dice que no ha escuchado. ¿Quién ha escuchado este tema? ¿Han visto? ¿Tienen idea? ¿Alguna opinión? ¿No? ¿Qué es el uso de la perifrasis verbal? Recordemos que son construcciones formadas por dos o más verbos que se unen para expresar una acción, pero aportan información adicional sobre intención, inicio de acción, duración, obligación, repetición o finalización. Estas combinaciones más que todo permiten precisar mejor lo que se quiere decir y, y que no se podrían expresar tan claramente con un solo verbo simple. Es decir, que tenemos que usar verbos conjugados para poder aplicar lo que es la perifrasis verbal. ¿Cómo se forma la perifrasis verbal? Generalmente se forma con un verbo auxiliar que va conjugado. Por supuesto, no puede ir directamente, tienen que conjugarlo. Y un verbo principal, que es en infinitivo, gerundio o participativo. ¿Entendemos? ¿Alguno de ustedes han visto lo que son los verbos en la conjugación de los verbos en infinitivo, gerundio, participativo, pasado perfecto, pasado imperfecto, pasado pretérito perfecto? ¿Ideas? ¿Sí o no? Porque me encantaría poder abarcar ese tema que es un poquito extenso, pero Yo, yo, yo sé un poco, mis, pero no tanto. ya. Castro nos dice, ¿hasta qué parte usted ha avanzado de la conjugación?
Hasta creo que presente, pasado, futuro y pretérito. Ya. Que cada profesora me enseñó eso. En 4 tiempos. ¿Quién más ha visto más tiempos? Recordemos que tenemos cuántos tiempos en el español. Yo no, Galarza, ¿cuántos tiempos ha visto? profe, yo no he visto ninguno, profe. Ok. Palma, El pasado, presente, el gerundio, infinito. ya, 4 tiempos. Pues les cuento que nos falta hartísimo entonces abarcar este tema, porque si vamos a hablar de lo que son los verbos en conjugación, eh, tenemos, como les digo, pasado, presente, futuro, pasado perfecto, imperfecto, pasado perfecto, el pasado perfecto participativo, el... ¿Qué más sigue? ¿Cuál es el otro que han escuchado? El conjugativo. En el español, una palabra, un verbo, podemos conjugarlo hasta en 18 tiempos. Claro que lo podemos conjugar hasta en 18 tiempos, pero de ahí viene la conjugación, la normal que nosotros hemos aprendido en la escuela, que es yo, tú, él, ellos, nosotros, vosotros y ellos, ¿no? Pues, pero aparte de eso, tenemos otras 18 que son las básicas, las básicas, las básicas. Entonces, para la siguiente clase vamos a iniciar con este tema de la conjugación de los verbos. Vengan preparados para que podamos entender y abarcar el tema, ¿no? A ver, no es que les estaba explicando de que cómo se formaba las perifrases verbales, pues se forman con lo que es un verbo auxiliar que va conjugado y un verbo principal en infinitivo, gerundio o participativo. Por ejemplo, voy a estudiar, es infinitivo. Estoy leyendo, ¿qué es? Infinitivo, gerundio o participativo. Profe, ¿puedes repetir? Gerundio, he terminado. He terminado. Esa frase, he terminado, ¿qué es? Infinitivo, gerundio, participativo. ¿Qué es? Creo que participativo mis. Es participativo. Hasta allí pues lo que es la definición de la perifasis verbal. ¿Para qué sirve? Pues más que todo nos ayuda a expresar materias o matices temporales, que sería inicio, proceso o fin, muestra actitudes del hablante, pues pueden ser las intenciones o las obligaciones que tendría la persona hablante en el momento, ¿no? Es para ser más claro y preciso en la lectura y enriquece el texto. Por ejemplo, no es lo mismo decir comer, que es una acción simple, o a decir está comiendo, que es una acción en proceso, a decir acaba de comer, es una acción recién terminada. Es decir, un ejemplo para que vayamos entendiendo, Castro, un ejemplo de lo que estamos tratando. Creo que ser una palabra que lleve lo que usted dijo. Claro, exacto. Mire, puede ser clases, está en clases, que es una acción en proceso, terminó la clase, que es una acción recién terminada. Tenemos en 3 tiempos eso. A ver, me acaban de escribir o es que a mí se me movió, denme un ratito. Aquí tengo en el chat. Ya, Galarza me dice que Moyano no se puede conectar. Dígale a Moyano que gracias por avisarnos. Recuerde enviar el justificativo si fue por motivos de internet o de luz, firmado firmado por el representante a la coordinadora, en caso de que no pueda presentar las actividades a tiempo. De igual forma tiene hasta las 10 de la noche, pero igual prevenir que lamentar. Que a veces no sabemos cuándo se arregle lo de la luz.
¿Sí me escuchó Galarza? Sí, profe. Ya, entonces dígale eso, dígale que envíe el justificativo a la coordinadora. Me dice que es por motivos de internet, que lo firme el representante indicando que el día de hoy no se pudo conectar a las clases. Y si ella ve que se le hace difícil presentar las tareas, que envíe, que posiblemente, pues en ese documento envíe que las tareas van a ser presentadas por el mismo motivo, porque es por internet. Entonces, estábamos, allá estábamos, yo les estaba explicando, ¿no? En sí, porque es importante este tema del día de hoy en el lenguaje español. ¿Por qué es importante, Castro? La perifrasis verbal. Porque nos ayuda a aprender más y también nos ayuda con los estudios. ¿Ok? Mejora la expresión escrita, aporta fluidez y coherencia al texto, porque estamos omitiendo palabras que de cierta forma hacen redundar la misma información. Si han visto los textos que están escritos y ponen y cuándo, y dónde, y por qué, y no hay más conectores. Esos conectores que se varían, sin embargo, cuando, tal vez, todos estos conectores brindan coherencia al texto de forma gramatical. Al momento en que uno lo lee, ya ve la coherencia plasmada, porque no estaría repitiendo, por ejemplo, en el español, ahorita que yo les estoy diciendo, ¿no? En el español, cuando estamos pensando algo y para poder unir la oración, ¿qué elemento es el que se tiende a utilizar? Galarza, ¿cuál es el que usted tiende a utilizar? El presente. El elemento que usted tiende a utilizar cuando quiere unir una palabrita a la otra. Tengo en una conversación y se quedó con el internet bajito. Eh, Así como lo acaba de hacer ahorita. Eh, 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 esperen, que estoy, les hago el ejemplo porque en este momento que yo estoy explicándoles, también se me quedó el internet un ratito y me quedé con el, ¿no? A veces hay el ay, es como una pausa y eso es una redundancia que le quita coherencia en sí al texto. O el y espérate, o y punto, 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 porque uno hace una pausa eh, involuntaria al, es otro, ¿no? Al texto o a lo que uno está explicando, ¿no? Esas son redundancias que se quieren evitar con lo que es la perifasis verbal porque queremos mejorar lo que es la expresión escrita, la fluidez y la coherencia al leerlo. Y todo eso se logra quitando las redundancias, quitando los conectores que no deben de estar repetidos. Recuerden una regla básica. El conector que ustedes vayan a usar, nunca lo usen más de 2 veces. Si son 2 veces, ya no hay una tercera. Si van a poner dos y, ya, no la pongan más. Usen además, coma, tal vez, sin embargo, pero nunca usen un conector más de 2 veces. Es decir, que voy a estar leyendo sus actividades y si yo veo un conector repetido más de 2 veces, les resto un miligramo. ¿Sí entendimos? ¿Entendimos para el día de hoy? ¿Tenemos dudas? Porque voy a explicarles no, la tarea. no, mis. Ok, para la tarea del día de hoy vamos a hacer el primer ejercicio que es la tarea de clase. Vamos a identificar el sujeto explícito en las siguientes oraciones. Esto es lo que yo les estaba explicando, pues, ¿no? Cómo detectar, qué pregunta se hace para detectar el sujeto explícito. El segundo ejercicio vamos a escribir el sujeto implícito o tácito en las siguientes oraciones. Vamos a leer la oración, en qué parte va el sujeto implícito o tácito que falta. Entonces lo ubican. Esto es más que todo de interpretación. El tercer ejercicio vamos a transformar estas oraciones personales en impersonales.
El cuarto ejercicio indica si la siguiente información está presentada en manera personal o impersonal. El quinto ejercicio, vamos a reescribir las siguientes oraciones usando la voz pasiva. Para la tarea en casa, vamos a subrayar la perifrasis verbal en cada oración, que es lo que yo les estaba diciendo. Y el segundo ejercicio van a ser convierte estas oraciones en impersonales en personales. El tercer ejercicio vamos a escribir dos oraciones propias con sujeto explícito y sujeto implícito. Eso estuvimos haciendo hace un ratito con sus ideas. El cuarto ejercicio vamos a relacionar cada ejercicio con su propio tipo de construcción. Entonces, tenemos tres. Si el primer ejercicio pueden ponerle la A o la B o la C, la que ustedes interpreten, ¿no? Más que todo de interpretación de acuerdo a la teoría, ¿no? El quinto el ejercicio, vamos a escribir dos oraciones informativas sobre riesgos del alcoholismo utilizando una perifasis verbal de obligación y una perifasis verbal de inicio. Tenemos dos ejemplos que aquí les pongo para que puedan realizarlo. ¿Tenemos dudas al respecto? ¿Todo completamente claro? Sí, Sí, Palma, Galarza. Sí, Maldonado, acabo de verlo por aquí, Maldonado. Sí, mijo, también. Entonces, Maldonado, le comento algo. Estoy esperando sus tareas hasta el momento. ¿Sí me escuchó, Maldonado? sí, Ya no se olvide de mí, que yo ya vi que por allí andan diciendo que a otros usted sí les presta atención y a mí no, a Maldonado. Yo también requiero de atención, Maldonado. No se olvide de mí. Mis niños, fue un inmenso placer estar con ustedes. Maldonado se conectó casi al finalizar la clase. Pilas. Cualquier duda o cualquier novedad me escriben un mensajito en la plataforma educativa o de caso contrario los invito a que se sigan conectando para poder seguir compartiendo dentro de este espacio. Fue un inmenso placer estar con ustedes. Que tengan buen día. Chao, chao. Feliz fin de semana. chao, profesor. Chao.